Un saludo para todos, hermanos en Cristo, en este hermoso día que Dios nos regala para que juntos continuemos estudiando la palabra de Dios. En esta serie hemos estado viendo algunos de los acontecimientos, esa secuencia particular de acontecimientos que se van a dar para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hacer referencia al tiempo de tribulación o tiempo de gran tribulación que nos muestra la palabra del Señor que ha de acontecer inmediatamente suceda el arrebatamiento. Ese tiempo es para todas aquellas personas que van a estar aquí en la tierra y que no han sido llevadas al cielo por no haber creído en el mensaje de salvación, en las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo, en el Evangelio que nos muestra la palabra de Dios. Cuando miramos este tiempo de tribulación o tiempo de gran tribulación, vemos que es la manifestación del justo juicio de Dios. Por tanto, es un tiempo muy difícil, un tiempo que va a traer esa manifestación de la ira de Dios para con todas aquellas personas que no han querido creer en el Señor Jesucristo ni le han recibido como su único y suficiente Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos del 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos de Dios. Este tiempo de tribulación o de gran tribulación es un periodo de 7 años, como dice aquí la palabra del Señor, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Por qué razón? Porque incluye el aumento de desastres naturales, la manifestación de plagas, de hambrunas y también de señales y portentos en el cielo, como los 4 jinetes del Apocalipsis, o también las copas de la ira, o también el sonido de las trompetas, donde se anuncian juicios de Dios y donde viene la manifestación de la ira de Dios para con todos aquellos, repito, que no han querido creer en el Señor Jesucristo. También nos muestra que vendrá la destrucción y la muerte de una forma terrible en ese periodo de 7 años. ¿Por qué razón? Porque es Dios manifestando su juicio justo para con todos aquellos que no han querido creer a su palabra. Dice la palabra del Señor también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 hasta el 3. Pero acerca de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a las que están encinta vendrá sobre ellos destrucción repentina, y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nos muestra aquí la palabra del Señor que cuando se diga, cuando se empiece a anunciar, cuando se empiece a decir y a proclamar la paz y la seguridad, ahí es donde va a darse ese momento tan particular, este momento que es muy triste y muy doloroso para todos los habitantes de la tierra, pero que nos muestra cómo la palabra del Señor siempre se cumple y que se da lugar a la ira de Dios por la actitud que tienen las personas de no creer en la palabra del Señor. Este tiempo también corresponde a el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas que fue dada al profeta Daniel. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo número 1, en aquel tiempo se levantará Miguel y el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a tener una explicación en otro video posterior respecto de esta profecía de las 70 semanas dadas a Daniel, porque es un tema bastante amplio y requiere el estudio de varios detalles. Pero sí se nos muestra en esta profecía que está dada al profeta Daniel, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cómo hace falta una semana, cumplirse una semana de años, que es esa semana septuagésima, la semana 70, que es la que corresponde a este tiempo de tribulación, a este tiempo de 7 años en el cual se va a manifestar el justo juicio de Dios. También la palabra del Señor nos refiere que en este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación se va a manifestar la Trinidad impía o Trinidad diabólica. Es decir, que el diablo, que siempre ha querido imitar y ha querido hacer lo que Dios hace para poder engañar a las personas y apartarlas de Dios, se va a manifestar en toda su plenitud. ¿Cuáles son esas tres personas o esos tres seres diabólicos o impíos que se manifiestan en el tiempo de la gran tribulación? Es la descripción que nos da en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos del 1 hasta el 18, donde se nos muestra, donde ciertamente a través de esta manifestación de esta Trinidad diabólica o impía, pues se da el engaño para todos aquellos que están aquí y que no vayan a creer en la palabra del Señor. Dice a partir del versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono y grande autoridad. Vean qué interesante lo que va describiendo ahí la palabra del Señor. Es decir, que se va a manifestar el falso profeta, se va a manifestar el anticristo, y también se manifiesta de una forma clara y una forma directa el dragón o serpiente antigua, que es el diablo, que es el enemigo que está para engañar y llevar a las personas a apartarse de Dios. En el versículo número 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vemos cómo estos 3 personajes diabólicos van a tener el control sobre toda la tierra, en la parte religiosa, en la parte económica, en la parte comercial, todos los aspectos sociales van a tener el control. Significa esto de que las personas que aún van a ser marcadas con esta señal particular que refiere aquí la palabra del Señor, son aquellas personas que no van a creer en el Señor Jesucristo. Y es triste entender este aspecto, pero ciertamente la palabra del Señor nos muestra esta gran verdad a través de lo que nos dice su palabra y que se va a cumplir.
¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesucristo ha dicho que ni una jota, ni una tilde, nada, absolutamente nada de su palabra dejará de cumplirse, sino que todo ha de acontecer. Cuando nosotros miramos este tiempo de la gran tribulación, con las plagas, con todos los desastres, con la hambruna, con toda aquella destrucción y muerte que va a venir, lo que podemos entender, y es lo que nos enseña y nos muestra el libro del Apocalipsis, es que Dios siempre tiene el control en todo tiempo. Significa esto que aún en la manifestación de esta falsa Trinidad, esta Trinidad diabólica, Dios coloca límite al tiempo de acción que van a tener. Y eso lo encontramos aquí en el libro del Apocalipsis capítulo 13, en el libro del Apocalipsis capítulo 17, en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Ahí encontramos ese límite de tiempo de los 7 años, que está distribuido en 2 periodos de tiempo, 3 años y medio iniciales y luego 3 años y medio posteriores, donde la acción de esta Trinidad diabólica va a estar en su plenitud. Pero vuelvo y repito, Dios siempre tiene el control y aún es Dios mismo el que les da permiso en las acciones que van a tener. Pero nunca ellos podrán tener acción sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que les da permiso, porque Dios es soberano, Dios es único, Él es todopoderoso y es el que tiene el control en toda la creación. Para que no estemos en ese tiempo de gran tribulación, lo que necesitamos hacer es el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptarle a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Por eso es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesucristo para mí? Ya le he recibido a Él, le he aceptado en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Porque si nosotros leemos todos estos acontecimientos que refiere aquí la palabra del Señor respecto de la gran tribulación, son situaciones terribles, sumamente difíciles y dolorosas. Pero repito que la forma mediante la cual no vamos a estar ahí es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice claramente la palabra del Señor que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se va a perder, sino que tiene el regalo de la salvación, de la vida eterna. Por eso es tan importante que nosotros entendamos estos detalles aún de la tribulación o de la gran tribulación. No para tener miedo, sino para entender la respuesta que ya está a nuestra vida, a esa condición de pecadores que tenemos. Y esa respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, la invitación que quiero hacerte es a permanecer en los caminos de Dios, aún a leer, a estudiar la palabra del Señor. Porque en estos videos cortos lo que estoy haciendo es solamente una motivación o un recuento general de los acontecimientos respecto de la segunda venida del Señor Jesús. Pero si usted empieza a estudiar, va a encontrar en estos pasajes bíblicos y aún en otros que no he citado, muchísimos detalles particulares que lo llevan a uno a entender el plan particular, el plan soberano de Dios para todas las personas. Por eso le animo a que permanezca en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor. Y si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, se puede hacer de una forma sencilla, y es a través de una oración, pidiéndole que entre en nuestra vida, que Él sea nuestro único y suficiente Señor y Salvador, que Él perdone nuestros pecados y que coloque nuestro nombre, mi nombre, en el libro de la vida. Es algo sencillo que se puede hacer, y ahí en la intimidad de tu habitación, de tu hogar, de tu casa, o en la oficina, o aún en el carro donde vas, lo puedes hacer, para que de esa forma seamos librados de este tiempo de gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en el verso número 9, dice:
porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Dios no nos ha puesto para ira, Él nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y esa es la invitación que quiero hacerles permanentemente, a mantenernos en comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, que lo puedas hacer y permanecer en comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia, que es el manual de vida que Dios nos ha dado para que permanezcamos con Él y vivamos de acuerdo a sus principios. Amados hermanos, Dios los bendiga a todos, que la gracia del Padre, la comunión de nuestro Señor Jesucristo, la bendición del Espíritu Santo esté con todos ustedes y que cada día permanezcamos en sus caminos haciendo lo que a Dios le agrada. Esforcémonos en el estudio de la palabra del Señor y descubriremos todos esos detalles tan particulares y tan especiales, no solamente respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo, sino también de la forma como debemos vivir para agradarle a Dios. Bendiciones para todos y que siempre, siempre la sabiduría del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo les ilumine en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.